Muy buenos días Venezuela y muy buenos días también a quienes nos escuchan más allá de nuestras fronteras. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de 15 minutos con los titulares más importantes de la prensa nacional en Crónicas 24 TV. Quien les habla, Aristides Sabarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos con los titulares de Crónicas24blogspot.com el día de hoy, miércoles 28 de abril del año 2021. Bien, y entre sus titulares, Crónicas24blogspot.com titula "Murió Aristóbulo Istúriz". En más noticias de política, Jorge Rodríguez: en 10 días habrá nuevo CNE. En materia de sucesos, desacuerdo en tribunales por el caso Sanvil Model. Y también en sucesos, adolescentes venezolanas desaparecidas en Ecuador confesaron que huyeron de su casa. Vamos con la primera noticia. Tiene que ver con el fallecimiento del profesor Aristóbulo Istúriz, quien se desempeñaba como ministro de... Bien, en esta noticia murió Aristóbulo Istúriz. Leo la noticia: con profundo pesar lamentamos informar la partida de nuestro profesor Aristóbulo Istúriz, combatiente de esta patria a la que dedicó su vida. Así lo informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Istúriz se desempeñaba como ministro de Educación, ocupó diversos cargos públicos en Venezuela y de diferentes partidos políticos. Durante el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro ejerció desde la vicepresidencia de la República hasta diferentes ministerios. En las elecciones regionales del año 2012 fue elegido gobernador del estado Anzoátegui. De acuerdo con la comunicadora Erika Ortega Sanoja, el oficialista se encontraba en una operación de corazón. Mis fuentes me indican que habría partido tras una cirugía al corazón. Mi solidaridad con sus familiares, compañeros y seguidores, escribió Ortega. Bien, de esta manera se informó al país de la muerte del ministro de el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz. Y seguimos en más noticias de Crónicas24blogspot.com. Bien, en más noticias de Crónicas24blogspot.com, Jorge Rodríguez: en 10 días habrá nuevo CNE. La Asamblea Nacional anunció este martes que se designará a los nuevos rectores del órgano electoral dentro de un lapso de 10 días, un mandato al que obliga la ley, luego de recibir esta jornada el listado de candidatos del ente. El pasado 22 de abril, el Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento de Venezuela informó que 103 personas recibieron la aprobación para ser candidatos a ocupar los cargos de rectores del CNE, el órgano que rige los comicios en el país caribeño, aunque tampoco adelantaron nombres. Este anuncio puso fin al trabajo de este comité, que el Parlamento conformó el pasado 19 de enero para empezar el proceso de designación de rectores en vista de que los actuales se encuentran en ejercicio de forma temporal. De esta manera, está previsto que el Parlamento designe a 5 rectores principales y 10 suplentes que comandarán el CNE durante los próximos 7 años, en una nota de prensa tomada de la agencia EFE. También se pudo conocer de manera extraoficial por otra nota de prensa publicada en este caso por la agencia AP, que se estaría barajando la posibilidad de que la oposición contara con 2 rectores, y el que está a cargo de esto son contactos que mantiene el líder opositor Enrique Capriles Radosky con sectores del gobierno para lograr incluir a 2 rectores de oposición en el nuevo CNE. Bien, seguimos con más información ahora proveniente de la fuente de sucesos. En materia de sucesos, desacuerdo en tribunales por el caso Sanvil Model. Este martes 27 de abril, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció en su cuenta de Twitter que el Tribunal del Área Metropolitana otorgó medida cautelar a la directora del concurso Sanvil Model, Jenny Lorena Rosales. De acuerdo con las declaraciones de Saab, al tribunal no le compete dicha decisión.
El lunes 26 de abril, durante la presentación de Rosales, el Ministerio Público solicitó la declinación de competencia ante el tribunal en el estado Bolívar, debido a que es el juez natural y quien acordó la orden de aprehensión. Actualmente, la dirección o la directora está detenida de manera temporal mientras se resuelve el caso, ya que los fiscales del organismo público ejercieron el recurso de apelación con efecto suspensivo. Rosales fue detenida el 23 de abril en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por presuntamente captar jóvenes y ponerlas al servicio de la banda del Negro Fabio, quien opera en el estado Bolívar, y son acusados por pertenecer a una red nacional e internacional de tráfico de personas. Bien, importante esta noticia. Vamos ahora con otra noticia de sucesos y tiene que ver con la reciente aparición de las jóvenes venezolanas que habían estado desaparecidas en Ecuador. Adolescentes venezolanas desaparecidas en Ecuador confesaron que huyeron de su casa. Las hermanas venezolanas Sara Lucía y Sofía Antonella Oviedo Quintana aseguraron a la policía de Perú que huyeron de su casa por situaciones incómodas en el hogar. Así lo señaló Aníbal Rivero, abogado de la familia, durante una entrevista con el periodista Sergio Novelli. Sin embargo, este aclaró que se desconocía algún tipo de información sobre maltrato doméstico. Hasta ahora, indica Aníbal Rivero, las niñas indican que fue por una situación personal. Nos sorprende porque en ningún momento tuvimos conocimiento de situaciones de maltrato, explicó. La policía de Castilla, Perú, dieron con el paradero de las menores de edad en ese país. Estas estaban en compañía de dos damas que fueron detenidas por las autoridades. El encuentro de las niñas fue posible gracias a una alerta de un hombre que avisó a las autoridades que vio a las niñas en un autobús. Este las identificó por las fotos difundidas en redes sociales. Bien, esta noticia creo que va a traer repercusión porque a pesar de las declaraciones de que huyeron de la casa, las autoridades de Perú no han dado los nombres o la identificación de las mujeres con las que fueron halladas estas jóvenes venezolanas. Bien, esto pareciera más un tema de trata de personas. Bien, seguimos con las informaciones. Ahora vamos con el diario El Universal. Y en noticias del diario El Universal del día de hoy, miércoles 28 de abril del año 2021, falleció Aristóbulo Istúriz, ministro de Educación. La información fue confirmada por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. En información nacional, ministro de la Defensa afirma que Simonovic es vocero oficial del plan para caotizar a Venezuela. Venezuela registra 1.215 nuevos casos por transmisión comunitaria y 8 importados de COVID-19. Presidente de la Cámara Municipal de Chacao, Gonzalo Sifoni, fallece por COVID-19. Bien, en más información de política, la Asamblea Nacional recibió nombres de 103 postulados para rectores del CNE. En nacionales, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incrementa operaciones para expulsar a los grupos irregulares colombianos. Durante el día de hoy estuvieron circulando en redes sociales varios videos de la recolección de cadáveres de soldados venezolanos en la frontera con Colombia en el estado de Apure, luego de que fueran emboscados. Sin embargo, no hay información oficial precisa con respecto a este caso. Todo se mantiene con información extraoficial de personas que de alguna manera tienen acceso a conocidos que se encuentran en el área donde están ocurriendo estos sucesos. Bien, en más información, Canciller Arriaza denuncia que The New York Times busca intensificar presión intervencionista en Venezuela. Bien, ya para cerrar con las noticias del diario El Universal, muere un hombre arrollado en la autopista Francisco Fajardo. Y en deportes, el Chelsea coloca contra las cuerdas al Real Madrid en la Champions luego de empatar 1-1
en Madrid. Bien, vamos ahora con las noticias del diario El Carabobeño. Y en noticias del diario El Carabobeño, el día de hoy, 28 de abril del año 2021, Carabobo regresa al primer lugar con 257 casos por COVID-19. En más noticias nacionales, la Guardia Nacional Bolivariana detuvo, desnudó y borró el material a periodistas Edwin Prieto y Lenin Danieri. Bien importante esta noticia, otro ataque al ejercicio del periodismo en Venezuela. Lo condenamos, por supuesto. En internacionales, nuevo descubrimiento de petróleo en el bloque Stabroek en Guyana. El bloque Stabroek en Guyana. Oposición reitera petición de ayuda de la ONU por combatir. En más noticias, la antorcha bicentenaria fue recibida por el alcalde Gustavo Gutiérrez de Naguanagua. Falleció el presidente del Consejo Municipal de Chacao, Gonzalo Sifoni. Las lluvias mantienen en alerta a las autoridades en la frontera. Rescatan 87 venezolanos que se perdieron en el desierto de Arizona. Audiencia de juicio contra Requesens continuará el próximo 4 de mayo. Parlamento designará rectores electorales en un lapso de 10 días. Alianza del Lápiz Táchira, cultivos que alimentan al 60% de la población están en riesgo. Estados Unidos recomienda que los vacunados dejen de llevar mascarillas al aire libre. El gobierno de Biden frena los arrestos de indocumentados en los juzgados. Y Lady Gómez denunció presiones políticas para retirar su denuncia contra las FARC. Bien, estas fueron las noticias más importantes del diario El Carabobeño y vamos ahora con la lectura de los titulares de Red Radio BE. Y en información de Red Radio BE, el día de hoy, 28 de abril del año 2021, hasta siempre, profesor Aristóbulo Istúriz, en referencia al veto del ministro de Educación. Incrementan pie de fuerza militar en zona fronteriza de Apure para combatir narcoparamilitares. Iván Simonovic confirma plan que vincula hechos de Apure y Cota 905. Padrino López responde. En más información de Radio BE, Fiscalía dicta orden de aprehensión a designados por Guaidó para tomar el control de Telesur. Día 408 de pandemia, 1.223 casos, 17 fallecidos y 91% de recuperados. Atención, Ministerio de la Mujer activa mecanismo para denuncias de acoso y violencia sexual. Hace 2 años Venezuela dijo no más a la OEA. ¿De qué trata la nueva ley de emprendimientos propuesta por la Asamblea Nacional? En más noticias, Rusia reitera advertencia a Estados Unidos, habrá dura respuesta si cruza líneas rojas. Asamblea Nacional presenta lista de 103 aspirantes a los rectores o para ser rectores del Consejo Nacional Electoral. 2 periodistas españoles mueren en emboscada en caravana militar en Burkina Faso. Sin temor y sin tabú, Erika Farías habla claro sobre sexodiversidad, aborto y cannabis. Bien, estas fueron las noticias más importantes de Red Radio BE. Vamos ahora con las lecturas de las noticias de Actualidad RT. Y además informaciones de Actualidad RT, Marcelo Ebrard, México ya está envasando 2 vacunas y nos gustaría mucho hacerlo con Sputnik. Piñera promulgará la ley aprobada por el Congreso que permite el tercer retiro anticipado de los fondos de pensiones en Chile. Un buque militar de Estados Unidos realiza disparos de advertencia tras el acercamiento de 3 navíos iraníes. En más noticias, un mezclamiento entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos que impide retomar el control de la zona fronteriza. Denuncias por abuso sexual, insultos, acusaciones por corrupción y bailes desaforados, las vergonzosas postales de las campañas políticas en México. En información también referente a Venezuela, fallece el ministro de Educación Aristóbulo Istúriz. Bien, estos fueron los titulares más importantes de las noticias del 28 de abril del año 2021. Se despide quien les habló, Aristides Sabarce, haciendo posible este programa que se transmite desde la Gran Caracas en el corazón de la República Bolivariana de Venezuela. Muchísimas gracias y hasta luego.